Pues muy buenas tardes, le agradecemos mucho la presencia al padre José Alejandro Solalinde, una figura emblemática en materia de la defensa de los derechos humanos en México en los últimos años, y por supuesto que estamos muy agradecidos por el tiempo que nos brinda y nos permite platicar con una figura que sin duda alguna ya forma referente en el país en materia civil y en materia de defensa de los propios ciudadanos. También le agradecemos a Juan Manuel que esté aquí con nosotros, y me gustaría pues primero darle la bienvenida, padre. Muchas gracias, Esaú. Pues me siento muy complacido de estar aquí en Colima, un estado que yo he admirado mucho por su cultura, por su nivel académico y escolar. Es admirable, un estado educado, con una gran espiritualidad también. Padre, es indudable que bueno, hay que platicar con usted de los últimos acontecimientos en el país, y me gustaría que nos platicara cuál es su visión a raíz de todo esto que ha pasado, sobre todo pues con los estudiantes de Ayotzinapa, con toda esta mecánica que ha tenido el país a raíz de esto, cómo se ha transformado la propia sociedad, cómo ha cambiado la forma de pensar de la sociedad para con los gobiernos y para con nosotros mismos como ciudadanos. Veo a mi México, veo a mi país en un bache histórico tremendo que nunca imaginé. Como historiador también, yo veo cómo el capital financiero empieza a corromper a la clase política, desde Manuel Ávila Camacho, obviamente Miguel Alemán, ¿verdad?, que es uno de los presidentes que más ha robado. Y de ahí viene la clase política poco a poco corrompiéndose. Cuando yo hablo de corrupción, no me refiero que tengan una casa chiquita o que tengan un desliz sexual. Siempre hablo de dinero, la ambición por el poder, la ambición por el dinero. Actualmente, esa clase política pues también ha acabado corrompiendo al mismo pueblo, a la misma sociedad. Es lamentable que una cultura como la que hemos tenido, enraizada secularmente antes de la llegada de los españoles, enriquecida obviamente con la tradición española, pero también la espiritualidad que tenemos de la teología náhuatl, de la espiritualidad pues precolombina, y después de la colonia, la vida cristiana actualmente, se haya quedado en nada porque no se ve. Creo yo que debemos preguntarnos por qué el México tan violento que tenemos. ¿Cómo es que, siendo un país católico, nosotros le demos un valor comercial al ser humano? ¿Cómo es que llegamos a vendernos, a secuestrarnos, a tratarnos, la trata, ¿verdad?, con fines de explotación laboral o sexual, a desaparecer personas y a vender la persona en partes, es decir, el tráfico de órganos? Nunca me hubiera imaginado que en México se pudiera dar eso. Tal vez en otras geografías, o por qué no, en otras épocas a lo mejor, pero aquí es triste. Y eso el gobierno no nos ayuda, porque además no asume la responsabilidad, no acepta lo que está pasando. El gobierno está en la total negación. En primera, porque es parte de la misma delincuencia también, es la misma de la corrupción. Y en segunda, porque hace muchos años dejó de interesarse por la misma gente y ha descuidado sectores importantísimos como son los estudiantes, los indígenas, los campesinos, las mujeres, etcétera. Los hechos como Ayotzinapa, ¿en qué medida han sido propiciados por la desatención propia de los ciudadanos para con sus gobernantes? La falta de reclamo, la falta de seguimiento, incluso la desatención a la hora de elegirlos, ¿no? Ayotzinapa representa un sorprender al gobierno infragante. No son las únicas desapariciones, pero son las más evidentes, donde podemos apreciar que es un crimen de Estado, fue el Estado, y además un crimen de lesa humanidad que nunca puede prescribir. Ayotzinapa significa una ofensa múltiple, porque es contra los disidentes, contra los antisistémicos, es contra los jóvenes, estas generaciones, contra los pobres, es contra los campesinos, ¿verdad? Y es un crimen de Estado, porque participan diferentes niveles del gobierno, del Estado mexicano,
y también fuerzas que pretenden proteger, ocultar, como la Policía Federal, el mismo Ejército, que poco a poco han ido envileciéndolo, han ido degradándolo, hasta convertirlo en un ejecutor extrajudicial y muchas cosas más. No digo que todo el ejército, pero del ejército sí se ha convertido en un espacio de tortura, y esto ha sido reconocido por instancias internacionales y por supuesto también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es lamentable entonces que se haya dado este hecho tan tremendo de Ayotzinapa. Yo personalmente pienso que fue un parteaguas. Al gobierno nunca se le hubiera ocurrido haber hecho esto. Y cuando digo haber hecho esto, porque por más que le eche la culpa a los delincuentes, al crimen organizado, nunca va a poder probar dónde está la raya exactamente en este caso de la delincuencia y los funcionarios públicos, los servidores públicos, en dónde empiezan los cárteles y dónde termina la misma Policía Federal, el Ejército, la Policía Municipal, etcétera. Es una situación muy lamentable que finalmente nos ayudó a despertar, a saber la clase de gobierno que tenemos, saber que es un verdadero peligro para México y que finalmente la ciudadanía tiene en sus manos el tiempo que va a tolerar esto, porque tenemos que buscar cambios. No puede ser que viendo estas evidencias nos crucemos de brazos y digamos venga más. A mí me impresionó mucho cuando, después de algunas entrevistas con padres de familia, una noche, para ser exactos, el 22 de octubre del año pasado, de 10 de la noche a 12 de la noche, uno de los padres de familia me dijo: nosotros no vamos a aceptar que nos digan, aquí están estos 4 o 5 huesitos calcinados, este es tu hijo, acepta esta lana y ya, a otra cosa mariposa. Dijo, nosotros no vamos a aceptar eso porque nuestros hijos no se venden, y en segunda, porque si aceptamos eso, así textual, muchos otros jóvenes van a seguir muriendo. Entonces comprendí que lo que estaban haciendo ellos no es que uno no acepten realidades, lo que pasa es que quieren dar un castigo ejemplar estratégico al gobierno, diciéndole, mira, no podemos saber científicamente el paradero de nuestros hijos, el paradero final. Pero una cosa es muy cierta, es muy clara, tú te los llevaste y te los llevaste vivos, entonces tú los tienes que entregar, y mientras no nos los entregues vivos, va a seguir la movilización contra ti. Es decir, están hablando de una resistencia ya no por lo que sucedió con ellos, sino una resistencia por las futuras generaciones. Preventiva, correctiva para el gobierno, correctiva, para decirle esto no va a volver a suceder, porque si nos callamos y aceptamos tu verdad histórica, entre comillas, lo que sigue es más desapariciones, más matanzas, van a seguir desapareciendo las mismas normales y todos aquellos antisistémicos que se opongan al gobierno.